Ser mamá es de mucho aprendizaje. Tu mayor maestro es tu hijo, pero a veces necesitamos un poquito de ayuda. Yasmín Yareli lo sabe porque es una mamá como tú. Este es el podcast con temas de interés con especialistas para ti que eres mamá. Iniciamos. Hola, bienvenida a este podcast y también a través de radio 94.9 FM. Soy Yasmín Yareli y esto es Mamá Comunidad. Estamos ya listas para recibir las vacaciones. Bueno, ya iniciaron, por supuesto, y todas las mamis seguramente, pues no queremos que nada le pase a nuestros pequeños, pero siempre tenemos que prevenir y estar preparadas para cualquier urgencia, emergencia que se suscite con nuestros pequeños. Por eso vamos a platicar el día de hoy acerca, uno, de la fiebre y dos, pues de esas caídas, de esos accidentes que pudieran pasar, pues en casa con nuestros pequeños. Y para ello nos acompaña, por supuesto, mi querida, la doctora Nayeli Alarcón Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes y platicar de estos temas tan bonitos que las mamás siempre, yo sé que tienen dudas y quieren a veces como saber qué hacer ante cierta situación que le pase a su niño, ¿no? Exactamente. Y bueno, como especialista, ahorita vamos a platicar contigo, Naye. Mientras tanto, también nos acompaña una mami, también Cani Velasco. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Mamá Comunidad. Muy contenta, la verdad, es un honor para mí que me hayan invitado al podcast. Mi querida Ya, sabes que pues te tengo un cariño muy bonito, y a la doctora Nayeli también, que la conozco casi desde hace como pues 11 años casi. Ella recibió a mi niño, es pediatra, y a mi primer niño lo recibió, y pues un honor estar aquí con ella y muchos sentimientos encontrados, la verdad. Y es que, bueno, primero que nada, doctora Cani, este tipo de situaciones que estamos en la casa tan normal, ¿no? Y de un momento a otro, pues a lo mejor vemos a nuestro pequeño cabizbajo, a lo mejor lo vemos triste, pero no le damos importancia hasta que de repente a lo mejor se duerme, no quiere comer y empieza la temperatura, Nay. ¿Cuándo preocuparnos y qué hacer? Bueno, la fiebre es un síntoma que sin duda nos pone muy nerviosas a las mamás, ¿no? Pero, como bien dice, la fiebre en sí no es un dato de alguna urgencia, ¿no? Porque la fiebre es algo que es fisiológico, es un mecanismo de defensa que lo único que nos indica es que, o sea, en la mayoría de los casos, que puede haber algún microorganismo que esté ahí atacando ahora sí a nuestro niño, ¿no? Que no puede ser algo forzosamente grave, ¿no? Puede ser desde que empieza una gripa, porque hay niños que les da gripa y empiezan con fiebre, y hay unos que no, ¿no? O sea, aquí hay un espectro, ¿no? Lo importante es entender que la fiebre es un mecanismo de defensa. A veces es bueno que les dé, y ya está demostrado que la fiebre mata o puede matar al microorganismo que está afectando a nuestro niño, ¿no? Y también estimula un poco el sistema inmunológico, como que le dice, a ver, despierta, algo está pasando. Ajá, porque la fiebre es desencadenada por unas células inflamatorias que son las que le empiezan a avisar a todo el cuerpo, hay alguien aquí, por decir algún invasor, hay alguien, ¿no? Vengan y todos ataquen. Exacto, ¿no? Es una alerta para el cuerpo, es un mecanismo de defensa para el niño. Entonces, en sí la fiebre no es un mecanismo, no es algo urgente, ¿no? Algo que incluso algo que debemos de tratar rápido, ¿no? Aquí en México pues nos han enseñado o tenemos esa escuela de que tiene fiebre, hay darle rápido para que se le baje. Sin embargo, en Europa no. En Europa tienen otra manera, ¿no? Ellos prefieren que les dé un poco fiebre, o de hecho casi ni les dan medicamento, o sea, a menos que sea fiebre alta, ¿no? Que ya está, para nosotros es más de 39 y medio grados. La duda que yo tenía y le quería preguntar, doctora, que ¿a cuántos grados ya hay que...? Pues siempre nos dicen, ¿no? Más de 38, 37 ya es, mételo a bañar. ¿Está bien que hagamos eso? O ponerle las toallitas y todo eso, ¿a qué grado? Porque uno como mamá, pues te alarmas, ¿no? Te alarmas y en ese momento no sabes qué hacer. Ajá. Bueno, cuando ahorita
por ejemplo, en un último congreso que vi, estaban diciendo ahí los expertos que incluso no era necesario, o sea, como darles medios físicos, ¿no? A menos que el niño estuviera muy sintomático, o sea, como que se queja mucho, está muy pachurradito, bueno, así le podemos ayudar. Pero hay niños que tienen 38 y están jugando. Ellos pues no es tan necesario darles nada, ¿no? Aunque por supuesto que sí lo pueden hacer, ¿no? No importa la temperatura, o sea, puede ser, la temperatura es a partir de 38 grados. Entonces, si ya tiene 38 grados y tú dices, bueno, le voy a poner aunque sea un pañito, lo puedo meter mañana, o sea, sí lo pueden hacer, por supuesto que sí. Y no significa en muchas ocasiones que la fiebre se vaya a controlar, pero sí el niño se va a sentir mejor de tenerlo así sin nada, aunque le pongas algo frío aquí en su cabecita, ¿no? O por ejemplo, eso de meterlo a bañar, sí, pero con ciertas condiciones, porque antes teníamos como que la costumbre de métela al agua fría para que le baje rápido, pobre chaval. O sea, como que eso no, o sea, no es ¿qué así. Temperatura tendría que ser más o menos? Puede ser agua calientita, fíjate. ¿Por qué? Porque la idea es meter al niño en agua caliente, bueno, por así, y irlo como con la jícara poniendo agua en la cabeza, porque es lo que queremos bajar. Y cuando estás haciendo esto, se va enfriando. Entonces el niño, o sea, no le cuesta tanto trabajo. Si no es un peleadero de que lo metes a agua tibia, pero el agua tibia para él, a una temperatura elevada, es un agua fría. Exacto, eso te iba a decir, doctora, porque justamente si nosotros metemos al bebé en agua tibia, el bebé sí siente agua fría. Exactamente, ¿no? se va a llorar un montón. Tiene que ser agua caliente. Sí, no le va a gustar. Ajá, un agua calientita, tampoco así hirviendo, ¿verdad? Pero sí, yo les recomiendo, mira, caliente el agua. Es que creo que la doctora sí nos conoce, porque creo que sí habría que le vamos a poner agua hirviendo. Agua caliente, o sea no hirviendo. Sí, ¿no? agua caliente, ahí está calientita, ¿no? Y lo metes, y tú te das cuenta porque el niño no se pone así todo loco, ¿no? Que llora porque tiene frío. No, lo metes y o sea, hace como en una tinita o algo que tenga, ¿no? Y lo vas echando ahí en su cabecita, se va enfriando, pero bueno, ya no siente el sopetón ahí, el agua fría. Claro, es poco a poco. Es que yo sí recuerdo que cuando yo era chiquita, un día sí me pusieron agua fría y fue terrible, ¿no? Fue terrible para mí. Y realmente algo que tienen, por ejemplo, estos hospitales como el IMSS, el ISSSTE, que justamente te hacen estos bañitos, ¿no? Y ya ahí como que te vas educando, porque yo tampoco sabía. Y bueno, pasando como a otro tema, doctora, sobre todo en estos tiempos que ya tenemos a nuestros hijos en casa y que pues los niños son niños, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hacer ante un golpe? Están jugando los niños, los hermanitos, y de repente se caen, se golpean la cabeza y sangran. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Ok. Bueno, los niños son un sinfín de paso para muchas probabilidades de golpes, ¿no? Ahora, es muy frecuente que sí se golpeen, ¿no? Incluso, que se raspen, ¿no? Pero las caídas, la gran mayoría no sangran, ¿eh? O sea, y más me habla por se acaba de caer de tal lugar, de la cama, de la silla, de no sé qué cosa tenía ahí, de un mueblecito que se aventó, y muy poco sangran, la verdad. O sea, todos lloran. Eso sí. Bueno, eso es lo que nos gusta. Todos tienen que llorar, ¿no? Porque si se cae y no llora, ya me angustio. Exactamente. Hay, digamos que dos tipos, ¿no? De traumatismo. Uno que sangran y el otro que no. La gran mayoría no sangran. La gran mayoría, ¿no? Son golpes como que secos, como no, a menos que haya algo en la superficie que haga que se rasgue la piel. Que bueno, siempre la irrigación en toda la cabeza es muy, muy grande. O sea, tenemos muchos vasos sanguíneos que hacen que a veces ni siquiera tiene que ser una super herida o un super golpe. O sea, nada más se rasga tantito y lo que es la cabeza, la nariz, o sea, sangra muchísimo, eso sí, ¿no? Entonces, contestando lo primero, vamos a ir, ¿no? O sea, cuando una herida sangra, o sea, lo primero que tenemos que hacer como papás, uno es calmarnos, porque
pues ya a veces me hablan de doctora, es que está sangrando, ¿de dónde? No sé, pero es mucho sangrado, ¿no? Entonces no es lo mismo, yo decía, por ejemplo, si a veces se caen de boca, a veces no sabes, qué pasó, ¿no? Si es la nariz, si es la boca, y de la boca ¿qué es el diente, es la lengua, es el labio. Entonces, porque aquí sangran un montón. Ahora que está diciendo, como le comentaba una vez, mi hijo se nos cayó de la cama. Entonces fue así como súper, o sea, el niño cayó ¡pum! Así de frente, de la cama hacia abajo. Entonces es así como, a ver, vamos a revisarlo bien. Revísalo, pues era el labio, se había abierto el labio y la nariz aquí toda raspada. Entonces sí fue así como, ¿qué hacemos? Muy aparatoso, pero usted, como dijo, hay que guardar la calma, porque si no, no sabemos de dónde sale toda esa sangre. Exactamente, ¿no? Entonces primero porque también el bebé pues se espanta, ¿no? El niño. Entonces guardar la calma, ver de dónde sangra, que a veces es que no sé qué, o sea, con un trapito limpio de preferencia, que a veces entre las prisas hasta el de la cocina se lo tapa, ¿no? Pero algo limpio, o sea, como hacer presión y ver de dónde está sangrando. Ajá. Porque, por ejemplo, es que, o sea, cuando es sangrado es porque algo se abrió, que normalmente también a veces no es una urgencia. Por ejemplo, si se abrió el labio, que es lo más común, pues hay que ver, a veces es chiquitito y pues nada más que se limpia y se le pone ahí unos vendoleritos ya, ¿no? Si es mucho, pues bueno, se tendría que hacer alguna sutura o algo así, ¿no? Si es del diente, bueno, eso no lo veo yo directamente. Sin embargo, pues tampoco es una urgencia, incluso hasta lo checan y todo. Yo sé que los dentistas esperan un tiempo para ver si el diente no se le pone negro, que ya sería un dato de alarma, pero eso no se da luego, ¿no? Entonces, ver de dónde viene. Y de ahí, pues ya vemos qué se hace, ¿no? Se necesita nada más curación, se necesita sutura, se necesita otro especialista, como fuera, no sé, o por ejemplo, puede ser en los casos que se caen así de cara, a veces los huesos de la nariz son los que se pueden ver afectados, ¿no? Que sí se llegan a mover. Ahí sí tendríamos que checarlo bien, porque cuando no se ha inflamado se pueden todavía como rectificar, ¿no? Cuando no, o sea, sí se puede hacer, pero ya es como que más, o a veces se inflama y ya no podemos ver bien, ¿no? Ya el niño va creciendo, se va viendo, ¿no? El golpe. Sí se puede ver, Ajá, o sea, porque cuando se cae y se mueve, a veces es evidente, a veces es muy pequeño, ¿no? Pero si tenemos duda, por ejemplo, la radiografía nos ayudan un montón, porque ahí te dice, mira, ¿está derecho o no está derecho, no? Nada más que a veces cuando pasa mucho tiempo, o sea, no se puede rectificar, así de, bueno, ya, lo arreglamos, ¿no? No, porque ya está inflamado y ya no se podría, ¿no? Digamos que eso sería algo por lo que hay que checarlo rápido, o sea, si hay algo en la nariz que ya no se ve derecho, entonces sí habría que como eso sí arreglarlo lo antes posible, antes de que se nos haga, porque una dislocación, una fractura sí hace inflamación tremenda, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que un día estábamos jugando mi hermano y yo almohadazos, ¿no? Y de repente en una de esas, pues él me iba a dar con todo y yo nada más me quité y él se fue con todo y almohada y se golpeó justamente en la esquinita de un librero y se abrió toda la parte de acá. Entonces era un sangrado tremendo que yo recuerdo que nada más agarraron a mi hermano y se lo llevaron. Y sí le hicieron 3 puntos, ¿no? Sí. Entonces, pero le quedó como una bolita. O sea, con el tiempo se le fue bajando, pero le quedó una bolita. Lo mismo le pasó a mi hija en algún momento en la escuela. Y mi hija había retachado con la pared. Entonces se le hizo una bola, pero un chichón de aquellos, parecía una pelota de béisbol. y estaba muy morada, estaba verde. Entonces ya la llevé a urgencias. Y pues no te le hicieron radiografías, etcétera, y pues con puro hielo, ¿no? La verdad es que fue con puro hielo, pero uno como mamá sí se preocupa. En ese momento, mejor que... Porque algunas veces, doctora, luego dicen los papás, es que es mejor que se le abra, o sea, que al momento del golpe que se abra y le sangre, a que se quede ahí acumulada la sangre. O sea, ¿esto es cierto o no? Pues puede ser en parte. Si hablamos de tejido, es que cuando, o sea, se golpean,
o sea, sí hay sangrado, pero pues no puede salir. Entonces por eso son los chichones. No, pues ahí está. Hay sangre, inflamación, ¿no? Y este tejido, o sea, sí se va a reabsorber, pero dura, o sea, mucho tiempo, dependiendo del impacto. Hay unos chiquititos, ya a la semana ya no, ¿no? Pero hay otros que sí, y sí les puede quedar como que ahí la sensación de que ahí queda, porque es tejido inflamatorio. Entonces ahí depende del tipo de piel o de tejido que tengamos, ¿no? O que, o sea, como la capacidad que tenga nuestro organismo de procesar eso, ¿no? Que a veces lo deja así, a veces tarda más, a veces se queda ahí, pero como un tejido cicatrizal. Ajá, y es como nosotros cicatrizamos diferente. Hay unos que ni se nos ve y hay otros que se les hace algo queloide horrible, aunque sea chiquito, se hace así como la piel más gruesa y todo, ¿no? Entonces, podríamos decir que por eso sí, aunque no le vamos a abrir o sea, para que no se le haga un chichón o algo así, ¿verdad? Pues no. Aquí lo que más nos puede preocupar es que cuando es un golpe muy intenso, y eso sí también lo escuchaba, y no sangran, a veces el sangrado, o sea, de la piel, pues bueno, si es como quiera, pues estético, pues ni modos, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Yo digo que como papá es así como que, no, que le saquen más cuando es en la cabeza, yo creo pues hay que sacarle la radiografía para ver que no haya nada interno, como usted dice. Ajá, sí, o sea, hay datos que sí nos hacen pensar o sospechar que pudiera haber un daño interno, o sea, ya no en la piel, a veces ni en el cráneo, porque a veces los exploramos y no se siente así como una fractura como tal, pero no necesita haber una fractura a veces para tener daño interno, ¿no? Tan solo los niños cuando son bebitos que los sacuden, ¿no? Que, no sé, les da un espasmo y así, había bueno, ya no lo he escuchado tanto, pero antes, cuando se ahogaba o que le sentían la mollera hacia abajo, los ponían de cabeza y les pegaban así en los pies. Eso me hicieron. Ay, yo entiendo en tantas cosas. Ay. Bueno, pues esos movimientos bruscos también pueden hacer que sangre. Ajá, sí, por eso es que sacudir un bebé... ¿Y sangramos de dónde? ¿Cómo? Pues ya, o sea, el cerebro está envuelto en una, pues como en una bolsa, por decirlo así, y realmente es una cosa súper dura. Bueno, son varias, pero bueno, es una bolsa que está llena de líquido, esta te ayuda para muchas cosas, pero una importante es como amortiguador, ¿no? O sea, el cerebro cuando te caes, no es que, o sea, sí se mueve, ¿no? O sea, tiene que ser un golpe suficiente como para poder jalar las estructuras y que haya sangrados. Perfecto. Esos vienen del cerebro, o sea, del cerebro, ¿no? De los vasos que están ahí. Ahí sí, lo malo, digámoslo así, de este tipo de golpes es que si son lo suficientemente fuertes para provocar sangrado, son sangrados rápidos y masivos. Okay. Son si no son poquito a poquito, ¿no? O sea, como que va sangrando por goteo, haz de cuenta. Y a veces ese sangrado no lo podemos ver las primeras horas. O sea, si tú dices, ay, se cayó, le voy a tomar bueno, no se toma una radiografía como tal, sino un TAC, que ya ven el cerebro, no vemos nada. Por eso incluso a veces decimos, bueno, hasta que tenga, sí, porque a veces no, o sea, tiene que ser un golpazo, o sea, un accidente automovilístico, para que ya le puedas decir, ay, mira, sí, ¿no? Pero ahí ya viene otras cosas, ¿no? Ahí sí hubo fractura y otras cosas, ¿no? Pero a veces cuando no hay fractura, son sangrados leves. Entonces, por eso damos los síntomas de alarma, y si presenta alguno, entonces ya, ¿no? O sea, ya amerita un estudio, ¿no? Porque a veces someter a los niños a estudios tipo TAC o algo así, cuando no tienen datos de alarma, a veces es más riesgo que beneficio, porque tan solo los niños pequeños no se dejan hacer un estudio de estos, entonces en ellos se anestesian, y siempre la anestesia implica un riesgo. Claro. Sí. ¿No? Que a veces, y por eso es que dices, bueno, y luego pues sí lo estás metiendo a un cierto tipo de radiación que a veces es innecesario. Claro, sí, definitivamente. O sea, ahora, si tienen datos de alarma, que por ejemplo, desde que se cae, o sea, se cayó y perdió el conocimiento, y menor de 1 año, sí lo ameritaría, ¿no? Aunque, o sea, en las guías sí está que sí debería hacerse, aunque no lo hacemos de forma rutinaria, para ser sinceros, ¿no? Por muchas cosas. Una, o sea, luego lo ves y
los costos, bueno, sí, valoramos muchas cosas, ¿no? Pero protocolariamente sí se debería hacer en menores de 1 año, hacerles un TAC a todos, ¿no? Bueno, esto lo hacen en Estados Unidos, pero aquí no. Bueno, pues entonces, ya para finalizar, nosotras como mamis tenemos pues siempre que estar pendiente de nuestros pequeños, ¿no? Así podemos estar, pues digo, a veces en casa pues nos sentimos muy seguras, la verdad, ¿no? A veces estamos cocinando, estamos a lo mejor lavando trastes o lavando la ropa o lo que quiera que estemos haciendo y pensamos que nuestros hijos pues en su cuarto o en la sala van a estar bien. Entonces lo mejor siempre es vigilarlos, observarlos, ¿no? Creo que eso va a ayudar a cualquier riesgo que puedan tener en casa, porque pues en la casa sí estamos seguras, pero nunca, siempre todos, absolutamente todos vamos a estar en una situación donde pues se puede caer algo, ¿no? Se pueden tropezar, etcétera. Entonces siempre pues hay que mantenernos vigilantes de nuestros pequeños. Y la otra es que, como ya lo decía la doctora, pues hay que pues llamar en ese momento a la pediatra, ¿verdad, Cani? Es fundamental tener, yo siempre he dicho, los números de todos los doctores, ya sea pediatra, porque conforme uno va, bueno, los niños, hijos van creciendo también, dices, bueno, cuando son bebés el pediatra, cuando ya están, o sea, hasta cierta edad es el pediatra, pero siempre tener a la mano los números de los expertos. No, sí, porque no todo lo podemos manejar. Y lo más frecuente, o sea, sí deberíamos, y sí es cierto, tener así de todo lo que pudiera pasar, porque a la mera hora es chispas, no sé, por ejemplo, una vez me llegó... No contestan porque, o sea, de que está en una cirugía o algo, bueno, tener como opciones. No, sí, claro, o antes de viaje, a tener opciones, ¿no? Sí, porque suele pasar que a veces ponen los médicos, de tal semana a tal semana no voy a atender, así, o sea, como que cierran el chat. Sí pasa. Aunque en Star Kids sí tenemos siempre. Tenemos muchos pediatras, si no puedo yo, no estoy, me fui... Algo, siempre hay un colega que los pueda atender, eso sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Cani Velasco como invitada especial aquí al podcast de Mamá Comunidad. Gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ustedes, un honor. Un gusto en verles. Y bueno, también gracias a la doctora Nayeli, siempre un gusto que nos comparta sus conocimientos, doctora. Ay, no, un gusto siempre estar aquí con ustedes compartiendo con las mamás, pues porque yo también soy mamá y me gusta siempre que las mamás tengan el conocimiento suficiente como para poder actuar cuando se requiera. Sin duda, súper importante. Pues ya lo saben, hay que disfrutar de las vacaciones, hay que disfrutar de los pequeños y si hay alguna situación, primero, ya lo dijo la doctora, tranquila. Hay que calmarnos, porque nosotras somos las primeras en alborotar todo, pero hay que calmarnos, revisar, y esto va a ayudar muchísimo a que nuestros pequeños pues se calmen también, y una vez que estemos calmadas, inmediatamente pues acudir con los expertos. Así que muchas gracias por ser parte de este podcast de Mamá Comunidad. Yo soy Yasmin Yareli, y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Sigue disfrutando de los especialistas que tiene Yasmin Yareli, una mamá como tú que se preocupa por el bienestar de su familia. Te esperamos en nuestro próximo podcast.